Mi esposo y yo hemos estado reflexionando y pensando y dialogando sobre la preparación para la jubilación. Todavía nos faltan unos añitos, ¿verdad? Nos faltan como de 10 años en adelante. Pero ya al estar preparándonos para ese proceso, hemos saldado nuestras deudas, excepto nuestra casa, y nos hemos reunido con un asesor financiero para crear un plan. Y hemos recibido asesoramiento y hemos hecho cambios en nuestra IRA, en nuestro seguro de vida, y estamos en el proceso de poder crear quizás un fideicomiso para beneficiar a nuestra hija. Nosotros ambos somos profesionales, así que venimos de familias de clase media y hemos puesto nuestros ahorros en alto rendimiento y cosas así en esa preparación para ese momento, para la edad de jubilación. Puede ser que algunos de ustedes ya también se estén preparando para esa etapa, aunque le queden quizás 15 o 20 años, ¿verdad? Muchos de nosotros empezamos a prepararnos temprano. Y yo recuerdo un taller en el cual estaban hablando de ese tema y hablaban y dieron un ejemplo que las personas que se ganan la lotería usualmente gastan todo lo que se ganan porque no crean un plan para utilizar el dinero sabiamente. Muchas veces porque ellos no provienen de familias de dinero, ¿no? Así que no, que el ganar la lotería es algo inesperado, por lo tanto, pues se quedan como que no sé qué hacer y empiezan a gastar el dinero hasta que se compran casas caras, se compran carros caros y a regalarlo a los amigos y familiares, y cuando abren los ojos, pues ya no tienen nada. Así que si hubieran procedido quizás de familias con dinero, pues hubieran heredado quizás dinero y entonces hubieran aprendido a invertirlo o a vivir de las ganancias de sus inversiones. El texto de hoy nos habla de una herencia y por eso es que estamos hablando de prepararnos para el retiro. Ustedes dirán, pastora, ¿por qué usted está hablando de eso? Porque estamos hablando de una herencia. So my husband and I, we have been reflecting, thinking about retirement, and even when it's not going to be now, it's going to be probably in around 10 to 12 years. We have been preparing for that moment. We paid our debt and only we owe our house. And we have been meeting with a financial advisor, preparing our retirement accounts and insurance and all that stuff, and thinking about do a trustee for our daughter. And even when we don't come from rich families, we are professionals and come from middle class families, we have been looking to do a good preparation for that moment. Maybe some of us are doing that same process, even when retirement could be far away. And I remember that I went to a training about preparation for retirement. And one of the examples they gave was about a person that won the lottery. So they said that usually the statistics said that a person that gets the lottery, because they don't come from families with tradition to invest or to save money, they usually spend all the money they get because they use it as to buy more expensive things like cars and houses and all that stuff, and they don't know what to do with money. And you may ask me today why I'm talking about that subject. It's because the text that we are going to talk today is talking about a inheritance. So, así que como el texto habla sobre herencia, decidí que entonces quería hablar sobre la preparación de el momento en que uno termina su vida y la herencia que uno deja, ¿no? La epístola del texto de hoy es Efesios en el Nuevo Testamento y fue escrita por el apóstol Pablo. Los cristianos tradicionalmente aceptaban estas enseñanzas, pero siempre hacían preguntas sobre cosas del futuro. Y el apóstol Pablo, pues entonces en sus cartas trata de responder a estas inquietudes de la gente. Él la escribió esta carta desde la prisión en Roma, alrededor del año 62 después de Cristo. Y entonces él está hablando también sobre diferentes temas, como ser imitadores de Dios o ser hijos y andar en amor como Cristo nos amó.
Esa es la creencia bien antigua del autor. Algunos escritores o algunos eruditos ahora que dicen que realmente pues la carta fue escrita más adelante, quizás años 80, 100 después de Cristo, por los seguidores de Pablo. Pero no importando quiénes fueron los escritores, el tema es muy particular para nuestro tiempo y para nuestro momento. The letter of Ephesians comes from in the New Testament, and according to some scholars, was written by Paul in the year 62 after Paul was dead, after Jesus was dead. And some other scholars, more recent scholars, have said that it's not really a document written by Paul, but it's a document written by his disciples, as well as Colossians and Philemon, and was written between years 80 or 100. No matter which one wrote it, it's not really the main thing, but the main thing is the subject that the writer is using to talk to us. It's a subject about the unity of the church, about being imitators of God through Jesus, and to love like Jesus loved. For that reason, the text today is talking about an inheritance, because that's what we receive from God, an inheritance. Así que el texto entonces nos invita a ser imitadores de Cristo, a ser seguidores y amar como Jesús amó, y por eso es que estamos hablando de una herencia, porque nosotros recibimos esa herencia por medio de Cristo. La sección que estamos reflexionando hoy se llama Alabanzas por las bendiciones espirituales en Cristo. Y comienza con una alabanza del escritor al Señor. Bendito sea Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. So the text that opens the section for today is a praise to the blessings that we receive from Jesus. Begins by saying, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every blessing, spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Así que el autor está alabando porque la misericordia de Dios es grande. Es tan grande que Dios nos escoge a nosotros. No nosotros a Dios, Dios nos escoge a nosotros. Por medio de su amor, de su santidad, por medio de la creación, Dios nos escoge a nosotros. So the text today is talking about a blessing from the author to God because of the spiritual blessings we receive from Jesus. And it's talking about we being chosen by God as part of the creation, as part of the world, because of the sanctity of God. God chose us out of love. Amén. Dice, en amor nos predestinó. Escuchen esta parte, me parece súper interesante. En amor nos predestinó para ser adoptados. O sea, somos hermanos de Jesús, porque somos adoptados por Dios y somos parte de la familia de Dios. Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. So the author begins talking here and says, in love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. Para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Dios no tenía por qué hacer esto. Dios dio muchísimas oportunidades a su pueblo y le dijo, ya basta de estar haciendo sacrificio. Ya basta de estar adorando otros dioses. Ya basta de ser tan legalista. Ustedes son mis hijos y yo los amo porque los creé.
So it's a very, very interesting text. God predestined us to be adopted as his children. And God basically what he's saying is, let's stop with the sacrifices. Let's stop with our legalistic visions. Let's stop trying to praise other gods because I chose you. I love you. You're my children. Así que Dios está diciéndonos, vamos a parar de todas estas cosas porque yo los amo, yo soy los que los escogí y ustedes son mis niños, mis hijos, mi creación. El texto continúa, en él tenemos la rendición y aquí es que está explicando, ¿verdad? Lo que básicamente les acabo de decir, cómo es esa adopción. Entonces dice, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. O sea, Jesús es el que hace esta acción. Conforme a las riquezas de su gracia, la cual Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. So this section that the author says, in him we have redemption through his blood, and he's talking about Jesus, of course, the forgiveness of sin in accordance with the riches of God's grace that he lavished on us. With all wisdom and understanding, he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Me gusta mucho este mensaje del autor. Me gusta porque es una manera de poder explicar la misericordia de Dios, que nos amó no importando la raza nuestra, no importando nuestro género, no importando si somos altos, bajitos, flaquitos, gorditos, rubios, trigueños, no importando. Jesús murió por nuestra salvación. Entonces, lo que está diciéndonos el apóstol aquí tiene mucho sentido en aquel tiempo y en este tiempo, porque siempre vemos en la sociedad muchos prejuicios, muchas separaciones, ¿verdad? Y entonces aquí Pablo nos está diciendo, Dios es el que nos escogió, no importando de dónde venimos, no importando cómo somos, nos amó tanto que su misericordia hizo este acto. So in this text, I love to hear what the Apostle Paul says, because it's saying to us, I love you so much that I adopted you. And Jesus died for us, no matter where we came from, no matter our color, no matter our gender, no matter if we are tall, small, big or small. So no matter what, God loves us in his mercy. Dios en su misericordia nos eligió a todos los seres humanos para tener vida eterna, a todos. Nosotros tenemos nuestros propios prejuicios, todos los tenemos. Y alguien que actúa de manera negativa o que no nos gusta cómo actúa, nosotros si fuéramos Dios no les permitiríamos tener vida eterna, ¿verdad? Pero Dios en su amor, Dios ve el potencial de la gente. Dios nos ama a todos. Sí se entristece por las acciones de la gente, pero nos ama en su misericordia a todos. So God, in God's mercy, selected all of us, all humanity, to have eternal life. And maybe we can think and say, well, I wouldn't take this person or what that person because this person does this or that person does that, because we don't like the actions and because we have our own prejudice. All of us have. So we have to be grateful that the mercy of God is the way it is, that God loves us so much. Somos la creación de Dios y estamos eternamente predestinados, como dice el autor, para vivir en el reino de Dios. Sin embargo, a causa de nuestros pecados, nos separamos de esta gracia. Recordemos, como decía en Génesis,
la historia de la creación cuando Adán y Eva tomaron el fruto del árbol del conocimiento, ¿verdad? El deseo de conocimiento los llevó a la desobediencia. So if we think about this text, we can remember that God loves his creation so much that we were created to be eternally with God in God's kingdom. However, because of our sins, we are separated from that grace. And that's how Genesis reminds us in the creation story when Adam and Eve took the fruit of the tree of knowledge, right? It says that the desire of knowledge took them to disobedience, took them to sin. Así que la invitación del autor es recordar esa predestinación. El destino nuestro, de acuerdo a Dios, es estar con Dios. So let's remember that predestination that the author is talking about. The desire, the will of God is that all of us are predestined to be saved, to be in God's kingdom. En las escrituras vemos que el pueblo de Dios pasó por temporadas de esclavitud, por sacrificios, por profetas, por reyes. Y finalmente cuando Dios vio, como yo decía ahorita, que no podían alcanzar la salvación por sí mismo, ofrece el mayor sacrificio, la muerte en la cruz por Jesús. Dios vio al ser humano, que es su creación, y dijo, mis hijos necesitan ayuda, porque si no todos se van a perder. Así que Dios tiene que crear ese puente de salvación, ¿verdad que sí? So in the scriptures we can see that the people of God went through seasons of slavery, sacrifices, prophets, kings, and finally, God saw that they couldn't reach salvation by themselves. So that for that reason, God created the plan of salvation through Jesus. God saw the humanity and said they need help. So God has to create that bridge for salvation. Por eso el texto termina explicando, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Qué texto tan bonito, ¿verdad? A fin de que nosotros que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación. Este mismo versículo en otra versión dice, en él asimismo participamos de la herencia. El anterior decía, fuimos hechos herederos. En este también dice que fuimos participantes de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad. So the text in this section talks about God's will for the humanity. It says, in him we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, we were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit. En el programa de traducción Accordance, dice que la palabra griega para herencia, que es la que nos está hablando este verso, es ekil rotimen. Es un verbo que significa herencia o recibir por sorteo o elegir. Entonces, ambas versiones que yo leí en español son buenas en su interpretación. Dios nos eligió para recibir esta herencia. Bendito sea el Señor. Esta no es una herencia de dinero, ¿verdad? Es una herencia de vida eterna. Es vivir en el reino de Dios para siempre. Esta herencia es mejor que tener una casa amortizada,
que tener dinero para vivir en la vejez o tener una gran cantidad de dinero que viene de la loto, ¿verdad? Es una herencia que no perece, que dura para siempre. So, in the text that we just read, it's talking about the word inheritance. The word inheritance in Greek is eklerotimen, and it's a verb that means inheritance or receive or elect. Both versions that we read in Spanish and the one that I read in English are good for the interpretation because God chose us to receive that inheritance. It is an inheritance that is better than money. It is an inheritance of eternal life. It is an inheritance that shows that we will live in the kingdom of God forever. This inheritance is better than having a paid home or having money for retirement, right? It's an inheritance that will never die. So esta herencia es mejor que cualquier herencia material porque es por la que vamos a vivir eternamente y para siempre. El autor termina luego diciendo que la única condición para esto es creer. Qué bien, ¿verdad que sí? Dice el texto, y los que creyeron fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. So the author is saying here that the only condition to receive this inheritance is to believe. And he's saying, when you believe, you are marking him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance unto the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Alabado sea el Señor. Bendito Dios, porque es un buen Padre que nos da el mejor regalo. Al acercarnos a la mesa hoy, demos gracias a Dios por el cuidado que tiene para con nosotros, porque recibimos esa herencia de ser predestinados solo por el amor de Dios y su misericordia. Reflexionemos sobre este amor y esta misericordia de Dios todos los días y creamos en su plan de salvación tan poderoso como es. Pensemos en estas enseñanzas de Dios y practiquemos esa misericordia con otros que también la necesitan. Amén. So today, I praise the Lord for this message. I praise the Lord for this word because God is a good father. He's the one that takes care of his children. God is reminding us as we approach the table that we need to be grateful for the care that we receive from God. Let's reflect on this love and mercy that help us to understand and believe that the salvation plan of God is powerful. Let's think about these teachings of God and practice this mercy with others. Amen. So let's prepare for the table. Preparémonos entonces para la mesa del Señor. Gloria a Dios. Amén.